Entonces, bueno, me presento, yo soy Daniel Wittenberg de la Sociedad Antroposófica. En nombre de la Sociedad Antroposófica les doy la bienvenida. Muchas gracias por el interés que mostraron en participar en este tema. Bueno, quizás haya algunos miembros de la sociedad, otros que no, y los que conocen un poco la sociedad, este, bienvenidos. Estamos abriendo espacios de encuentros desde la Sociedad Antroposófica, donde abarcamos más allá de la antroposofía pura, digamos, es la antroposofía aplicada a las ciencias, desde el desarrollo que hizo Rudolf Steiner trabajando en las secciones por cada una de las ciencias, son 12 secciones, y bueno, hemos tenido muy buena repercusión en el área médica. Hicimos encuentros de área jurídica, del área económica, estamos desarrollando un programa durante el año y ahora iniciamos con charlas en el área pedagógica, y para ello invitamos a los miembros de la sociedad antroposófica o personas que tengan una trayectoria de muchos años de experiencia en cada una de sus materias, y Ana es una representante con muy buena trayectoria desde hace 30 años docente en distintas escuelas Waldorf. Ha escrito varios libros, entonces la hemos invitado para iniciar este espacio de encuentro pedagógico para ver la antroposofía aplicada a un área específica, como en este caso es la matemáticas. Bueno, a todos los invito a estar, creo, no sé cómo fueron recibiendo las invitaciones, pero para los que por ahí no están muy al tanto, tenemos desde la Sociedad Antroposófica los canales de difusión que son Facebook, Instagram y nuestra página web, más allá de algunos mailing que hacemos. Así que si se van conectando a esos canales, van a ir viendo los diferentes programas que vamos desarrollando durante el año y que pueden gustosamente participar de cada uno de ellos, lo que tengan interés. Y ahora entonces le damos la palabra a Ana para que inicie su exposición. Muchas gracias a todos, ¿eh? Ana. Bueno, gracias Daniel y buenas tardes, noches para todos. Y quiero empezar leyendo algo de Steiner, eh, que nos va a ir abriendo la puerta a esta mirada de la matemática, pobrecita, ¿no? Muchos la han vivido sufriéndola en la escuela, si no han sido alumnos Waldorf, como yo. Y bien, dice así: no hay duda de que todos los hombres tienen en común un campo de revelaciones procedente de su interior, el de los números y sus relaciones, la matemática, el contar, el calcular, el que tres veces sea tres, el que tres veces sea tres, sea nueve. No podemos aprenderlo del mundo exterior, tiene que surgir de nuestro interior. De allí que no pueda haber disputas sobre ello. Mucho se puede alegar sobre si algo es bello o no. En cambio, basta con que una sola vez se nos haya hecho manifiesto en nuestro interior que tres veces tres es nueve, o que el todo es igual a la suma de sus partes, o que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados, para que sepamos que no del mundo exterior, sino solo del interior puede revelársenos. Ya en las matemáticas, consideradas secas y áridas, empieza lo que podemos llamar inspiración.
inspiración que la gente por lo regular no capta porque considera que son aburridísimas y en consecuencia no tiende a aceptar la posibilidad de que de ellas se emanen revelaciones. Algo por el estilo ocurre en el fondo con la captación de las verdades éticas. Esto está en el libro Las entidades espirituales, tercera conferencia dada en Helsinki. Y porque sí, es muy interesante cuando uno estudia o investiga en la historia de la matemática, ¿no? Cómo surge en la humanidad. Y entonces uno descubre que surge ya en aquellos tiempos remotos de la antigua India y de Persia y Egipto, y surge en realidad en aquella época donde el ser humano comienza a, digamos, comienza a perder poco a poco, comienza a oscurecérsele poco a poco el mundo espiritual. Y entonces eh, comienzan estas preguntas que hoy podemos ver en la filosofía con respecto al universo, al ser humano, a la creación, y comienza entonces la investigación, en un primer momento muy ligado a lo que es la astronomía. Es ese realmente sí sentir, algo que hoy quizá no sea tan común. Para ustedes seguro que sí. Cuando uno sale una noche estrellada, y sobre todo los que vivimos en un lugar así, montaña, con estos cielos donde se ve maravilloso, uno tiene que realmente pensar que eso no es un telón decorativo, ¿sí? Sino que realmente de ahí viene algo, que algo sucede, que, bueno, pero ¿qué es? Y ante todas esas preguntas, la matemática comienza ya en ese momento buscando estas respuestas y comienza de manos de los sacerdotes y los iniciados, que eran aquellos precisamente que por su nivel de evolución tenían la conciencia de la época que les iba a continuar. Y, y allí comienza. Esto continúa de esa manera hasta que llegamos a Grecia, donde en esa nueva conciencia que aparece en la época griega, en ese encarnar de la humanidad, la matemática, o digamos, todas estos descubrimientos comienzan primero de la mano de la filosofía. ¿Sí? Matemática y filosofía estaban totalmente unidas. Pitágoras, Platón, Sócrates, Aristóteles, eran filósofos y trabajaban la matemática. El más conocido para todos nosotros es Pitágoras, pero todos ellos ahondaban en todo esto de los números y la geometría. Y es también en Grecia, en la segunda etapa griega, donde la matemática adquiere su carácter de ciencia, se separa de la filosofía, pero sigue en esta investigación de este otro aspecto fundamental, lo cualitativo, la esencia, qué hay detrás de, ¿sí? En un libro sobre ciencias naturales y matemática, Steiner pone en una parte esto de que nosotros conocemos el mundo a través de la experiencia, por un lado, las percepciones que nos llegan y que nos van dando elementos para ese conocimiento. Pero él dice, hay algo más, el ser humano tiene necesidad de ir un poco más allá, y entonces se Muy llama bajo. construcción Creo interna, que Camila en la que de eso, de esa esencia que se estás empieza a ahí. observar, Me lo pongo yo y escucho mejor.
hablan, tiene un lenguaje. Ese es el lenguaje de la matemática. Sucedió que con el comienzo de la época, de la quinta época cultural y de la quinta época cultural y del arribo del intelecto, se oscurece aún más ese mundo espiritual y la matemática va, digamos, uno no puede decir que se acabó esa parte de investigar lo cualitativo, porque eso sigue estando en el alma de quienes son los verdaderos matemáticos, pero sí ha ido cobrando fuerza esa parte cuantitativa de la matemática. Y hoy la tenemos relacionada a que todo es cantidad, medida, y, y ha quedado dejado de lado eso otro. Sin embargo, tenemos que ver que de esas, cada estrella que yo veo en ese firmamento es un centro de energía con potencia creadora. Es un centro que irradia y que tiene que ver con absolutamente todo lo creado. Y si pensamos, por ejemplo, en que el movimiento, sabemos que cuando algo se mueve, se genera, lo escuche yo o no, se genera un sonido. Por eso Pitágoras hablaba de la música de las esferas, ¿sí? Ese resonar del cosmos, que hoy día está total y absolutamente comprobado. Y a su vez sabemos que el sonido es vibración y genera formas. Eso también, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de hacer la experiencia con las placas de Zlatny, pero es muy interesante. Yo la he hecho varias veces. De hecho, tengo acá lo que armé para poder hacerla, y donde uno puede ver cómo poniendo en ese, digamos, superficie total y absolutamente plana y dura, uno pone sal. A mí con lo que mejor me ha funcionado es con sal, y luego hace sonidos, ¿no? La experiencia original es con una cuerda de violín, pero yo lo he hecho con unos tubitos donde emitía sonidos, letras, por ejemplo, o distintos sonidos, y ver como sin tocar nada ese sonido y sin que le diera viento, ¿no? Porque si no hubiera sido lógico. Eh, cómo ese sonido genera en la superficie diferentes formas. Eso quiere decir que todo ese movimiento, todas esas vibraciones, toda esa energía, fuerza que va llegando de esa manera a nuestro planeta Tierra, va generando precisamente formas y es creadora. Sabemos que la idea primera, primordial, fue la creación del ser humano, pero a partir de ahí comienza poco a poco lo que viene a ser la creación de todo lo que nos rodea, de toda la naturaleza que nos rodea. Pero a su vez también es importante ahí sentir o percibir que esas mismas leyes constructoras se encuentran en nuestro interior. Lo encontramos en las plantas, en los animales, en las piedras. Y yo quiero mostrar algo. Como no me veo ahora, entonces no sé si ustedes van a ver bien, porque ahora lo tengo que mostrar a través del pizarrón. Y es lo siguiente. eh, Todo, digamos, la luna, ella orbita
de una manera tranquila alrededor de la Tierra. ¿Sí? Se aleja un poco, se acerca, se aleja, es tranqui, ¿no? Y en ese irse y volver, suben las mareas, bajan las mareas, crecen las plantas, se que van a la Tierra. Pero los planetas no orbitan igual alrededor del Sol. Ellos hacen una órbita particular. Ellos al orbitar alrededor del Sol, digamos, imaginemos, empieza en un punto, se alejan, se alejan, se alejan del Sol, luego cuando están más o menos lejos el Sol los atrae de vuelta, se acercan, se acercan, se acercan, y cuando están cerca, como si se fueran a quemar, hacen un rulo, un retroceso, y vuelven a alejarse. Bien, ¿cómo lo hace Venus? Ay, eso. Digamos que Venus empieza acá. Se aleja. Ah, tengo que hacer el Sol. Espera. El Sol está acá. Se aleja, se aleja, se aleja, se aleja, se acerca, hace un rulito, se aleja, se aleja, se acerca, hace otro rulito, se aleja, hace otro rulito, se aleja, hace otro rulo, se aleja, se acerca y hace otro rulo. ¿Se ve la forma que se generó? ¿Ven que se generó acá? Se ve la mitad de arriba. Sí, se ve solo la A mitad. ver ahora. ¿Así? Ahí se ve completo. Bien. ¿Ven que se genera una flor? Miren qué hermosa flor. ¿Cuántos pétalos tiene? ¿Lo 5 ven? interiores. 1, 2, 3, 4, 5 pétalos. Y si yo uno los puntos, a ver, tengo la estrella de 5 puntas. ¿Ahí la ven? ¿Lo ven? Sí, sí se ve. Bien. Y Venus influye principalmente en la formación de flores. Si ustedes observan una rosa, una rosa silvestre, van a ver que tiene 5 pétalos. Y ese 5, además, tiene algo muy particular. ¿Se acuerdan que, a ver, me paro y no sé si me van a ver, pero bueno, que la figura del hombre, ¿sí?, forma la estrella de 5 puntas, de la cabeza a los pies, a la izquierda, a la derecha, al otro pie y de vuelta a la cabeza. Y esas son las 5 corrientes etéricas que atraviesan nuestro cuerpo. La matemática, las leyes matemáticas están en nuestro cuerpo. Nuestro ADN tiene una forma helicoidal de espiral y además son pentágonos. Las moléculas son pentágonos, es pentagonal. Ahí tenemos el 5 también. Y tenemos también en nuestro cuerpo, por ejemplo, acá hay una serie
arterias que están distribuidas en forma hexagonal. Tenemos músculos cuadrados, la piel, podríamos decir, del hígado es facetada en triángulos, es decir, son leyes con las que nos hemos construido. Yo ahora no recuerdo, pero hay un matemático justamente que en algún momento dijo, estamos perfectamente matemáticamente construidos, con esas leyes, ¿sí? Y ahí es importante recalcar también que Steiner señala que en este querer conocer el mundo y construir matemáticamente las leyes, se trata de como de un inhalar algo que nuestra alma necesita. ¿Y por qué? Porque le permite explicarse, comprender cosas, pero que después uno tiene que volver a unir, porque cuando abstraigo, quito vida. Entonces, luego de ese abstraer y sacar las leyes, tengo que ponerle nuevamente la vida. Y ahí aparece Goethe, ¿sí? Con el método fenomenológico para esto, por ejemplo, con el mundo orgánico, esto de volver a unir ambas cosas. Bueno, ¿por qué todo esto es importante? ¿Y por qué todo esto puede ser importante para un maestro que, como en mi caso, enseña y ha enseñado, mejor dicho, a nivel primario? Porque si yo quiero que el niño desarrolle lo que debe desarrollar a través de la matemática, necesito comprender esto de que hay una cualidad, de que hay una esencia, de que hay algo detrás de todo contenido matemático. Cuando vemos las fórmulas para hacer lo que sea, esas fórmulas, ya el concepto está totalmente muerto. Cuando yo veo, por ejemplo, algún algoritmo, como el algoritmo de la división, y ahí ya está muerto. Si yo le doy eso al niño y le digo, esto se hace así, no permito que desarrolle su pensar. Porque lo otro que me debo preguntar pedagógicamente es, con cualquier contenido, ¿qué desarrolla en el ser ese contenido? Y lo que desarrolla la matemática, bien enseñada, es precisamente el pensar, ¿sí? A relacionar, asociar, deducir, intuir, todas las capacidades del pensar. Y en ese caso, cuando estamos sumergidos en ese pensar totalmente, bueno, recuerden algún momento en el cual ustedes están pensando profundamente en algo, sea lo que sea. Y van a ver que esos son momentos en que uno está consigo mismo. Es un encuentro con uno mismo, es un reconocimiento de la individualidad y de ese ser espiritual que todos somos. Entonces, ¿qué pasa con esto aplicado? Voy a leer otra, a ver dónde está. De, también de Steiner y del libro Símbolos y Números Ocultos, aquello que les dijera el gran maestro Pitágoras a sus alumnos, en cuanto a que el saber sobre la naturaleza de los números
nos conduce hacia la esencia de las cosas, tiene su razón de ser. Es erróneo pensar que es suficiente con pensar en el número 1, 3 o 7. Con el número 1 siempre se ha caracterizado la indivisibilidad de Dios en el universo. Al 2 se lo relaciona con la manifestación. Al número 2 lo encontrarán en todas partes en la naturaleza. Cuando se manifiesta la luz, también tiene que existir la oscuridad o la sombra. Y por esa razón, todos aquellos que saben sobre cómo se va enseñando la matemática en una escuela Waldorf, saben que en ese primer grado, una de las primeras vivencias tiene que ver con la cualidad del número. Aunque uno debe decir que la primera clase de un primer grado es matemática, porque ¿qué es lo que está indicado? La recta y la curva. Y la recta y la curva trabajadas de cierta manera, porque ¿qué es la recta? La recta es el ser. Decimos de alguien que es una persona recta, quiere decir que es honesto, ¿sí? Entonces, aquello que yo vaya a dar como pequeña imagen tiene que significar esto. Y cuando Steiner da alguna indicación de cómo enseñarla, él habla precisamente de esto de yo soy y me paro bien erguido, porque tengo la recta dentro mío. En cambio, la curva son los sentimientos, ¿no? Es decir, la polaridad, amor, odio. Y entonces con la curva busco otros gestos. Y aquí también hay que señalar algo muy importante, y es que ustedes saben que en la pedagogía Waldorf trabajamos con imágenes. Pero ¿cuáles son las imágenes adecuadas en el ámbito de la matemática? Todas aquellas donde el centro sea el ser humano. No requieren cuentos. Ningún contenido matemático requiere de un cuento. Si yo hago un cuento, el niño se va a perder en la historia. Y yo tengo que elaborar una pequeña imagen de una situación cotidiana donde haya un ser humano que es el que de la mano me va a llevar al contenido. Esto es muy importante cuando se enseñan las primeras operaciones, también en un primer grado. ¿Qué sucede? En realidad, los signos matemáticos, el signo de la suma, de la resta, de la multiplicación, de la división, no son importantes, porque son acuerdos humanos. En última instancia pertenecen a un mundo del alma, no al mundo espiritual al cual quiere llevarlos la matemática. Lo que en esencia hay que transmitir es la operación, porque la operación de la suma me representa las leyes del cuerpo físico, de cómo está construido el cuerpo físico, donde todas las cosas es el mundo inorgánico, están una al lado de la otra. Pienso en las piedras, en los minerales, y por ahí tiene que andar las imágenes donde yo presento donde lo más importante va a ser eso de una cosa al lado de la otra. Distinto es con la resta, que la resta, en realidad, el algoritmo que usamos son dos operaciones matemáticas, porque yo uso lo mismo como algoritmo cuando se trata de quitar. Yo saco 2 manzanas de la canasta y si tengo que hacer una cuenta voy a poner una resta.
Pero también uso la resta como cuenta. Si, por ejemplo, he perdido algo por el camino, llevo una bolsa llena de manzanas y de pronto se rompe, se caen algunas. Ahí, para saber, retrocedo, busco la diferencia entre lo que tenía antes de que se rompiera y lo que me quedó. Y Steiner dice que en ese primer grado debe ser enseñada desde la diferencia, desde la búsqueda de la diferencia, que es una actitud. Fíjense del alma, ¿cuál es la actitud? Cuando yo quito es activo. Cuando busco una diferencia, tengo que estar quieto, pasivo. Tengo que comparar. Entonces, mi cuerpo está pasivo, digamos. Mi alma, mi interior, está activo en eso, no en el movimiento físico. Y la multiplicación, bueno, eso tiene que ver, por supuesto, con la multiplicación celular, con esto donde sí vamos a trabajarlo desde esta suma abreviada, ¿no? 2, 2, 2, 2, 2, ¿cuántas veces? Y ahí cuento. Y la división, otra vez, es un algoritmo para 2 operaciones. Porque yo, con el mismo algoritmo, también otra vez puedo comparar. Si tengo 4 metros de tela y quiero hacer manteles de 2 metros, comparo lo que tengo con lo que quiero hacer. Pero si tengo una torta y hay 6 invitados y quiero ser justa y equitativa, voy a repartir. Y Steiner dice la división, hay que enseñarla como reparto, porque el reparto es una decisión. Yo decido repartir así. ¿Y quién es en nosotros el que decide? Y bueno, pues el yo. Así como en la multiplicación son las leyes del cuerpo astral que tienen tanto que ver con lo anímico. Y en la resta, en esto de la diferencia, las leyes del mundo etérico que encuentro en la planta. Ella es resultado del encuentro de 2 fuerzas, la Tierra y el cosmos. Lo que yo veo es el resultado, la diferencia. Pero esto, bueno, lo otro tan importante como base es la indicación del todo a las partes. ¿Por qué? Porque vemos, si yo pregunto, 24 es igual a, cada uno de ustedes puede dar una respuesta diferente. Mientras el resultado sea 24, son todas correctas. Quiere decir, ahí hay un respeto a la individualidad y hay un desarrollo de un pensar propio. Pero además es tratar realmente de comprender lo que uno está haciendo. La matemática en la escuela debe guiar a los niños en cada contenido que se va dando hacia lo que podríamos llamar ser constructor de su propio conocimiento. ¿Y cómo lo hago? Voy a poner un ejemplo en el pizarrón. Vamos a ver. Lo voy a poner acá porque si borro se va a mojar. Esto del todo a las partes era, yo puse, a ver, 24 es igual a
y cada cual hace su cuenta. Cuando son mucho más grandes, yo puedo poner, por ejemplo, 6, preguntarles, ¿a qué es igual 6? Estoy hablando, por ejemplo, de un séptimo. Y algún niño puede decir es igual a 4 más 2. Perfecto. ¿Y este 4 a qué es igual? Y ese 4 puede ser igual a 3 más 1. Y este 2 a qué puede ser igual? Y puede ser igual a 8 dividido 4. Y vemos con ellos y chequeamos. ¿Esto es correcto? Sí, porque entonces esta cuenta tiene que dar 6, porque yo partí de acá. Ahora hago esta cuenta y hago 3 más 1, 4. Y los niños suelen hacer de entrada 4 más 8, 12. 12 dividido 4, 3. No me dio 6. ¿Por qué no me dio 6? Hey, ¿dónde están? ¿Qué pasó? La jerarquía de las operaciones. Ahí estamos de vuelta. No sé qué apreté. ¿Pudieron ver lo del pizarrón? Si no lo digo de vuelta. Ese 6 que empezó ahí arriba y termina en una cuentita. Ellos que todavía no saben nada de lo que quiero que aprendan, acá viene el contenido nuevo, hacen la cuenta y no les da 6. Y entonces viene la pregunta, ¿por qué no da 6? Y lo revisamos otra vez bien desde arriba. No, está correcto, ¿sí? En ese caso era 6 es igual a 4 más 2, sí. Y 4 es igual a 3 más 1. Y 2, sí. ¿Y por qué no da? Y así los vamos llevando a, por ejemplo, deducir solos toda la regla de los signos, ¿sí? Con cada tipo de ejercicio, ellos se dan cuenta que primero hay que hacer la división. Si yo hago primero la división, entonces sí me va a dar 6, ¿sí? ¿Por qué? Si yo se dan cuenta que esto viene de acá, entonces en realidad acá yo tengo que tener un 2. Entonces primero tengo que hacer esto y después recién puedo hacer el resto, ¿sí? 4 más 2, 6. Es correcto. Sacamos una regla. Eh, Eso, digamos, es como muy importante y por esa razón, esto que dije en algún momento, de no dar los algoritmos tradicionales. Esos son algoritmos a los que llegó la humanidad en la época del intelectualismo. Tanto los signos matemáticos que usamos hoy, como las fórmulas para resolver suma, resta, multiplicación y división, tienen su origen alrededor del 1700. Hasta el 1500, para indicar la suma, se usaba la letra P de plus. Para indicar la resta, la M de minus, ¿sí? Y de esa manera podemos ver que esos son, digamos, conceptos que han sido generados por el intelecto y son lo que Steiner llama conceptos muertos. ¿Sí? Ya está totalmente manifestado. No importa el signo que use, lo que importa es la operación matemática. Y por el otro lado, la enseñanza de la geometría también. Por eso está indicado el dibujo de formas. Primero,
una geometría viva de formas con rectas, curvas, simetrías, y donde poco a poco se va llegando a la construcción de las figuras. Eso en general es a partir de un cuarto, pero uno utiliza estas figuras desde el vamos y las utiliza llamándolas por su nombre. Si dibujo un triángulo en un primer grado, no lo voy a llamar casita, porque no es una casita. Debo ampliar el vocabulario. Y hay que ver en esto que yo leí antes de Steiner, que precisamente el matematizar es cultivo de la verdad. Si uno cultiva la matemática, si la ejercita, pero como les digo, como constructor de procesos, se va generando en uno ese buscador de la verdad. Podríamos decir que hasta casi se transforma en un hábito, ¿no? Y esto, por supuesto, es válido para todo. No queda solo en el área de los contenidos matemáticos. Bien, yo quisiera parar un poquito, porque tenemos poco tiempo, y ver si hay preguntas. No me van a llegar por el chat. Pero Daniel me las puede decir si Sí. van por el chat. Si hay alguien que no pueda decirlo a través del micrófono, me lo escribe y yo le hago la pregunta a Ana. Pero si no, pueden abrir los micrófonos y preguntar. Bien, y si no hay preguntas, entonces quiero leerles otra cosa de Steiner. Eh, Acá está. En el curso de mi vida, él escribe algo muy interesante que nos tiene que llevar a pensar mucho en cómo trabajamos las matemáticas en el aula. Y él se está refiriendo a esa etapa de su vida en la cual tendría 10 u 11 años, y pone, porque se refiere a un maestro que le acerca un libro de geometría. Por primera vez él encuentra un libro de geometría y pone, durante semanas mi alma estuvo completamente entregada a la igualdad y la semejanza de triángulos, cuadriláteros y polígonos. Me rompía la cabeza con el problema de dónde se cortan realmente las paralelas. El teorema de Pitágoras me encantaba. El hecho de que pudiera vivir en la configuración de formas contempladas tan solo interiormente, sin impresiones de los sentidos exteriores, me produjo la máxima satisfacción que el alma pudiese vivir. Aquí encontré consuelo para el estado de ánimo causado por las preguntas sin respuesta, porque la posibilidad de una captación puramente espiritual me causaba íntima felicidad, y sé que la conocí por primera vez a través de la geometría. En mi interés por la geometría, debo reconocer el primer germen de una concepción que se ha desarrollado poco a poco en mí. Entonces, fíjense qué importante es de qué manera
trabajamos la matemática en la escuela. Hay todo un campo de observación muy interesante, que eso sí lo van a ver en el Power, y que ahora no lo puedo mostrar, que tiene que ver con la observación de la naturaleza. Muchos de ustedes seguramente saben que es común en la escuela Waldorf, cuando la maestra, ya sea de jardín o de los primeros grados, corta la manzana de determinada manera y aparece la estrellita de 5 puntas. Durante todos estos primeros tiempos es despertar el asombro y la curiosidad, porque el conocimiento, cualquiera sea, tiene que partir de la curiosidad, del asombro. No puedo incentivar a nadie a que se transforme en un investigador porque yo se lo pido. Hay una frase de Saint-Exupéry en El Principito que dice: si quieres construir un barco, no convoques a la gente para juntar madera, hacer el proyecto y ponerse a trabajar. No. Lo que tienes que hacer primero es despertar en ellos el anhelo por la inmensidad del mar, ¿sí? Y es realmente un concepto pedagógico bárbaro. Y bueno, entonces es esa observación que vamos haciendo, donde después, por ejemplo, y hagan la experiencia, pueden un repollo cortado a través, y es más lindo hacerlo en el repollo colorado por los colores, pueden ver toda la espiral que se forma allí. O contemplar un girasol, una flor de girasol, o una piña, y ver cómo en ellos se genera una espiral muy particular, y luego otra, y otra, y otra, y uno puede plantearse o preguntarse a partir de ahí, bueno, ¿cómo piensa un matemático? Un matemático indudablemente primero tiene algo, la curiosidad por algo, ¿sí? Y uno, digamos, puede imaginarse el primer ser humano o un ser humano que se encontró con un caracol muy especial, un caracol muy bonito, y se empezó a preguntar, ¿cómo hizo el caracol para construir esta espiral tan hermosa? Y bueno, como hubo quienes se preguntaron esto y empezaron a ver uno ahí cómo puede hacer para saber cómo está construida esa espiral. Yo quiero reproducirla y quiero reproducirla con exactitud. Entonces necesito conocer las leyes, que el caracol no las conoce, pero las usa, porque el caracol tiene la sabiduría incorporada. Nosotros no, pero podemos acceder a la sabiduría a través de nuestro pensar. Entonces podemos decir que se fue guiando por la forma que veía hasta cierto punto. ¿Cómo podemos relacionarse? Hasta cierto punto. Y empieza desde ese punto a desenrollar, y por ensayo y error, podríamos decir, va encontrando las leyes, las reglas que permite construirlo. Y así tenemos, por ejemplo, a un Fibonacci, que en realidad él era de Florencia, era italiano, no se llamaba Fibonacci, pero así pasó a ser conocido, ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Y que él encuentra una secuencia de números que le resulta muy curiosa, ¿no? 1, 1.
El que sigue, 2, viene a ser la suma de los anteriores. 2, 1. Ahí lo empieza a escribir tipo fracción. 2 arriba, 1 abajo. El que sigue, 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. ¿Sí? 5 más 3, 8. 8 más 3. Y ahí va siendo una serie que cuando es como, uno podría decir, uno se pone como a jugar con esto, descubre que llega a al número de oro. El número de oro era conocido ya desde la época griega, que se acerca mucho, 1,6, ta. ¿Y qué tiene de especial este número de oro? Es una proporción, una relación entre dos cosas, podríamos decir alto y ancho, ¿sí? Una relación particular que descubren los griegos, y el que lo descubre es Fidias, el escultor. Fidias, que también era matemático, busca la proporción ideal. Él, observando la naturaleza, siente profundamente y observa que a los demás les pasa lo mismo, que hay cosas más agradables a la vista, podríamos decir, que generan algo particular en el alma. Y entonces empieza a buscar cuál será la proporción perfecta. Y en esa búsqueda encuentra precisamente el número de oro, que está en el pentágono, la diagonal del pentágono regular, dividida en un lado, que por supuesto se encuentra en las flores de 5 pétalos, en todo lo que sea pentagonal, regular. Y se encuentra también, y acá es donde más se maravilló Fidias, en el ser humano, en cómo estamos construidos. Resulta que, claro, como no somos perfectos, es más o menos, ¿no? Pero la medida entre la cabeza y el ombligo y el pie, si yo divido la más larga dividida la más corta, da aproximadamente ese número. Pero no solo ahí. Si divido esta medida de la palma, dividido esta dividido esta, y en las falanges, y encuentra que toda la construcción del cuerpo humano se guía por esta proporción. Y lo aplica entonces a la construcción no solo de estatuas, sino del templo. Porque él dice, es una medida cuasi divina, porque es un número que no termina, ¿no? Y ya los griegos se habían, digamos, asustado mucho cuando encontraron el primer número irracional, que fue en la escuela de Pitágoras, preguntándose cómo podía ser que hubiera un número que no termine. Y entonces los templos tenían que ser construidos con esta medida cuasi divina para que pudiera los dioses querer habitar en ellos, querer estar dentro de los templos. Y con los niños construimos espirales. Y en realidad no es muy difícil. Ahí lo van a ver también en el Power, digamos, cómo yo puedo ir construyendo con rectángulos y diagonales toda una espiral. Bien, yo estoy hablando demasiado. Hubo una pregunta sobre las escalas y la naturaleza. ¿Podría ponerla de vuelta? Hola, Ana. Hola, sí, ¿me la lees? Sí, acá hay una pregunta que dice, me gustaría saber dónde puedo encontrar la relación de los planetas con los números.
¿Y cómo se generan las formas desde la geometría? ¿Cómo se generan las formas desde la geometría? Sí, Eh, de los números y los planetas, podés buscar en, yo creo que en símbolos ocultos si hay algo. Se encuentra también algo en la metamorfosis de las plantas, pero no recuerdo así puntual ahora otro. Tendría que buscarlo y enviarlo. Eh, y lo segundo era la ¿cómo, geometría cómo se generan las formas desde la geometría? Supongo que será o relacionado. las formas de la geometría, Sí, porque, claro, la geometría vendría a ser mi construcción humana de formas que provienen, digamos, de estos movimientos que yo decía antes y que el ser humano va captando y que eh, hay unas formas, esas no están en el Power, pero las pueden buscar en Google, muy interesantes que se trabajan a partir de un séptimo, octavo, a partir de los 13 años, porque se relacionan muy estrechamente con el cuerpo humano y la formación de los órganos. Son formas, digamos, realmente ahí uno puede ver el movimiento astral en la configuración de una forma orgánica. Se llaman cardioides y está toda trabajada, toda hecha con circunferencias. Y en todas esas circunferencias se va, a ver si a mano alzada algo me sale, no está mal intentarlo. Si yo tengo esta circunferencia y empiezo con una pequeña, otra que se agranda y llega al mismo punto, se agranda y llega también al mismo punto, se agranda y llega al mismo punto. Y ahora del otro lado. Bueno, alcanza como para vislumbrar qué es lo que va generándose. Ah, son dos. A ver, ¿dónde está? Ahí, más o menos. Ahí está, más o menos. No está nada bien. Eh, pero con una de ellas se forman realmente, uno ve los riñones y con la otra el corazón. Cómo esas fuerzas astrales trabajando con la materia, con las fuerzas etéricas y la sustancia, va generando y plasmando internamente una forma. Y esta geometría, esta forma se dan a partir de los 13 precisamente porque se trabaja desde la antropología lo que tiene que ver con el metabolismo. Ana, hay otra pregunta. Dice, se agradece si se puede dar un ejemplo de cada operación. Un ejemplo de cada operación matemática, eh, cómo se enseña. A ver, esto que no hace K22, ¿no? ¿Podés hablar para aclarar la pregunta? ¿Qué quisieras ver?
cómo se la debería enseñar. Yo empiezo por ahí y mientras tanto por ahí te la aclara, ¿sí? Eh, Ahí está. cuando, ¿Querés? Hola, Hola. sí, hola, yo pregunté sobre las escalas, de las con qué escalas, hola Ana, con qué sí. se podían, Ah, sí, con qué se podían relacionar, si se pueden relacionar con la naturaleza, si es una construcción del hombre, cómo las puedo, justo estudiando eso, La- entonces quiero saber. no, las escalas Eh, directamente, fíjate que las indicaciones son porque la otra, gracias por la pregunta, porque me hizo acordar de algo que no traje. ¿Por qué es tan importante el ¿Cuál es su movimiento esencia de para enseñar? Claro, para enseñar matemática, todo contenido que pueda ser movido debe ser movido previamente con el cuerpo. Y hay muchos, entre ellos los primeros son las escalas, que son ritmos. El niño todavía pequeño, cuando vas a enseñar las escalas, para él el mundo todavía está en una especie de burbuja, digamos. Eh, el mundo externo realmente recién empieza a tener eh, importancia para el niño a partir de los 10 años, la segunda etapa del Rubicón. Eh, y es por eso que recién las ciencias naturales empiezan alrededor de los 10 años. En esta etapa del primer grado es simplemente despertar a partir sobre todo del movimiento lo que vendrían a ser los ritmos, ¿sí? Pero moviéndolas, caminándolas, palmeándolas, haciéndolas con el cuerpo, donde apelamos a la memoria rítmica, que es muy, muy fuerte en ellos. Podés apelar también a la memoria de localización cuando en medio de un ritmo, por ejemplo, haces 1, 2, 4, 6, ¿sí? Ahí como me toco el cuerpo, apelo también a la memoria de localización, que es la que está relacionada con los sentidos. Y, y a lo sumo está este, este desarrollo tan maravilloso que hizo Barabale, que por algo Barabale, cuando él da las estrellas para trabajar geométricamente las escalas, fíjate que precisamente él parte del todo, el universo. Detrás de esas estrellas hay, digamos, de estos contenidos esenciales que no decimos a los niños, lo hacemos para, porque esto que, digamos, no decimos, esto va quedando y queda a nivel inconsciente y va despertando intuiciones, va despertando esa sabiduría matemática que está impregnada en nuestra organización. Porque la sabiduría se plasmó en el mundo de las plantas, son perfectas, autosuficientes, hasta se fabrican su propia comida. La sabiduría se plasmó en el reino animal, ¿sí? Donde, bien, no son autosuficientes, pero tienen un cuerpo plasmado para comer determinadas cosas y hasta traen la ropa puesta. Es decir, hay una sabiduría total, pero que los limita, ¿no? Los limita a vivir en ciertos lugares. El ser humano, toda esa sabiduría que está impregnada por las fuerzas astrales, no la tiene en su cuerpo, la tiene a disposición internamente, pero la tiene que despertar y para eso tiene el pensar, ¿sí? Por eso es tan importante este desarrollo del pensar y por eso la matemática de los 3 primeros grados va siempre, pero sobre todo ahí, tiene que ser principalmente oral, muy poco
en el cuaderno, solo alguna que otra cosa como para plasmar, manifestar, dejar ahí, todo tiene que terminar en algo manifestado, ¿no? Para que la voluntad se ponga en la tierra, para que encarne eso que estoy viendo. Pero eso, nada más, ¿sí? Y, y por eso, por ejemplo, con el tema de las cuentas, en cuanto ya en un segundo grado, uno puede ver muy bien cómo es importante darle a los niños no a ejercitar cualquier tipo de cuentas, no, sino siempre el maestro las tiene que elaborar primero. Cuentas cuyo resultado tenga alguna incógnita, ¿sí? Por ejemplo, y que ellos se pregunten, ¿qué se le habrá ocurrido al maestro hoy? Entonces uno pone 4 cuentas y todas dan el mismo resultado, pero son con números distintos y todas son sumas. Otra vuelta, los resultados dan en escalerita. Otra vuelta dan ondeado. Sube, baja el resultado. Pero, ¿qué hay que hacer? Hay que entonces, después que se asombraron 2 o 3 veces y se preguntaron cómo hizo el maestro para poner estas cuentas, porque además uno se las tiene que aprender de memoria, ¿no? Nada de andar en esos grados con el papelito copiando la cuenta. Eso después de cuarto sí, pero hasta tercero no. Y entonces uno les enseña cómo hago para inventar una suma que yo quiero. Y saben qué importante porque la matemática refuerza al yo o lo hunde, una de dos, ¿no? Entonces, cuando el niño se siente protagonista y que las cuentas las hace él, no el maestro, entonces uno le enseña cómo fabricar una suma, cómo fabricar una resta, siempre por la opuesta, ¿no? Y encima estamos dando un montón de leyes, pero sin definirlas. Esas dos sobre todo, ¿no? En los grados bajos, las otras son más complejas. Y entonces uno da como trabajo, bien, a ver, inventen 3 cuentas cuyo resultado dé lo mismo y el resultado que quieran. No saben cómo trabajan y hacen un montón de trabajo, pero porque uno les ha dado, digamos, la autoridad, si se quiere, de ser los diseñadores de esas cuentas. Oh, bueno, y esto crece mucho más porque de la misma manera hay que trabajar a partir de un quinto las sumas algebraicas y a partir de un sexto la combinatoria. Combinatoria no. Ay, ¿cómo se llaman las otras? Las sumas algebraicas y las que tienen también multiplicación, división, potencia, raíz, operaciones combinadas, me salió. Siempre a todos estos temas hay que enseñarles cómo llegar. Yo me acuerdo que a mí, en realidad, lo único que me gustaba de la matemática en el secundario era precisamente las operaciones combinadas. Pero nos daban los libros o nos llenaban ahí de operaciones combinadas que había que resolver. Y yo me preguntaba, ¿pero quién las inventó? ¿Qué genio sería? Y después descubrí que no hay que ser genio. Ahí les hago una pequeña demostración. Y ahora sí, ¿dónde está? Ah, tengo otro pizarrón. Si yo, por ejemplo, este puede ser un trabajo para un quinto. Pongo 24 sobre, no, pongo 1 es igual a 24 sobre 24. Y eso es verdad. Entonces ahora, no quiero el 24 ahí. Vamos a poner 10. Esto lo hacemos junto con ellos. ¿Qué es lo que quieren poner?
sobre 24. Bien, ahora no quiero el 10. A ver si así. Pongo, esto es igual a 6 más 4 más 15 menos 1 sobre 24. Ay, pero no me gusta el 15. Vamos a cambiarlo. Y pongo 6 más 4 más 10 más 5 menos 1 sobre 24. Y voy chequeando con ellos si esto es correcto. Si es correcto. Ahora lo escribo de otra manera. Ahí. 6 sobre 24. Lo puedo escribir así. Más 4 sobre 24. Más 10 sobre 24. Más 5 sobre 24. Menos 1 sobre 24. Como ellos ya aprendieron en cuarto a simplificar, ahora simplificamos. Y puedo poner 1 y 4. 1 y 6. Acá por 2. 5 y 12. Acá queda igual y acá queda igual. Vuelvo a escribir. Un cuarto más un sexto más 5 doceavos más 5 veinticuatroavos menos un veinticuatroavos. ¿Cuánto da esta cuenta? ¿Cuánto da esa cuenta? ¿De dónde partí? Ah, no pueden ver todo el pizarrón, así que se tienen que acordar. ¿De dónde salí? Da 1. Del 1. Toda esa cuenta da 1. ¿Sí? Y entonces les pedimos que inventen otra. Estas son simplemente suma algebraica. Que yo la hice acá con fracciones, puede ser sin fracciones. Y la operación combinada, cuando llegue el momento, incluirá alguna multiplicación, potencia, raíz, división, ¿sí? De a poquito uno le va complejizando la cosa, pero uno les muestra el proceso de construcción. Son dueños del trabajo en sí, pero además se comprende cómo es el proceso, cómo se llega. Cuando se trabaja desde pequeños, sin enseñar los algoritmos tradicionales, esto es fácil, porque a ningún niño que aprende de esta manera se le ocurre en algún momento ante una situación problemática que demos, preguntar qué cuenta hago. Porque si se trata de dividir, ¿por qué voy a usar el algoritmo si no quiero? Se puede dividir sumando y restando, porque lo que ellos tienen que haber comprendido desde primer grado es qué es lo que busco. Cuando yo digo 12 dividido 4, en el fondo estoy buscando cuántas veces entra el 4 en el 12. Y entonces eso lo puedo averiguar 4 más 4 más 4 más 4 hasta que me dé 12. O 12 menos 4 menos 4 menos 4 hasta que me dé 0. Yo tuve en el segundo grupo que llevé, en los 90, una alumna, estábamos en séptimo, y haciendo simplemente práctica y ejercitación matemática. Ella no tenía ningún problema con la matemática, era muy rápida,
pero no le gustaban los números. La geometría le encantaba. Era muy artista, muy plástica. Y yo di un problema, así bien tipo manual, que decía, había un barril de 50 litros y una jarrita de 1,5 litros, y había que repartir, o digamos, trasvasar. Y entonces la pregunta era, ¿cuántas veces había que pasar? 1,5. Bien, ¿saben qué hizo Eugenia? Ella no quería, yo lo puse porque quería que practicaran justamente el algoritmo tradicional de la división que recién lo habíamos visto, pero ella no quiso. Entonces, ¿qué hizo? Dibujó un barril y como era tan buena en plástica, lo dibujó hermoso. Al lado una jarrita y después empezó un arquito del barril a la jarrita, 1,5. Otro arquito, 1,5 más 1,5 igual a 3. Otro arquito, 3 más 1,5 igual a 4,5. Y así, tantos arquitos y tantas sumas, hasta que llegó al número 50. Después contó los arquitos que había hecho. Y claro, estaba bien. Y de eso se trata, de que uno aprenda realmente a resolver y que no haya algo que nos obstaculice, tener herramientas. Y cada ser humano tiene una naturaleza, bueno, han escuchado de la inteligencia emocional y de los temperamentos. Tenemos diferentes formas de acceder. Yo, por ejemplo, soy muy geómetra y cuando se trata de resolver problemas, necesito o mínimamente hacer algo. Yo tengo que dibujarlo, bocetarlo o escribir, por ejemplo. En cambio, tengo un nieto que es muy aritmético y Pedro, si tiene que resolver el mismo problema, hace así. Se mete adentro suyo y, y da el resultado. ¿Sí? Entonces, para dar realmente alimento a las distintas naturalezas de nuestros distintos alumnos, es que tenemos que ser muy creativos de dar muchas estrategias que puedan dar respuesta a estas naturalezas. ¿Cómo inicia el proceso de construcción cada uno? Bueno, y se nos ha acabado el tiempo, eh, así que gracias, Natalia. Eh, voy a... Steiner, no solo pienso yo, sino que algo se está pensando dentro de mí. El devenir universal se expresa en mí. Mi alma simplemente ofrece el escenario en que el mundo se despliega como pensamiento. Bueno, gracias por haber estado y disculpen todos los problemas técnicos. ¿Sí? Bueno, Gracias. les, envi- Hasta prontito. les enviamos el Ahí material cierro. grabado y el PowerPoint, por mail. Sí, ahí te lo mando. Gracias.